son los Juegos para el Olvido, no los Juegos Olímpicos. Hay que reconocerlo de esa manera. Amigos, lo que estamos observando ahora mismo en Francia es patético con todas sus letras. ¿Qué tal? Mi nombre es Enzo Anchante, esto es Prensa Alternativa y estoy en compañía de Fabricio Torres. Vamos a hablar brevemente del triste espectáculo que nos está dejando este evento deportivo que prometía ser histórico y vaya que lo es. No precisamente por las cosas buenas que se estén observando, sino por los papelones que están ocurriendo cada día, cada semana. Si la inauguración les parecía a ustedes un escándalo en muchos aspectos y somos muy respetuosos con la posición del público, los desenlaces que se han dado en algunas disciplinas y sobre todo las vivencias de algunos deportistas nos dejan una experiencia bastante preocupante a partir de lo que hemos observado. Fabricio, ha llegado información muy llamativa a nuestra central que me gustaría que compartas con el público porque uno no termina de entender cómo es que Francia, que trataba de vender este evento como algo que demostraría al mundo lo que es vivir en una ciudad como París, lo que era la intención de hacer sentir que Occidente representa el primer mundo y todo lo demás, pues ahora las cosas que uno escucha son bastante lamentables. Hay historias sobre esto, Fabricio. Hola Enzo, hola a todo el querido público que nos ve siempre desde Prensa Alternativa. Yo suscribo lo que señala, son juegos históricos, pero no para bien. Ya las vergüenzas son incalculables. Tenemos una que a los que están almorzando, cenando, tengan un poco al menos de cuidado, para ir un poco con la comida, para contarles. No me asustaste, ¿no? Adam Peaty, que es un integrante del equipo de natación del Reino Unido, ojo, un aliado político de Francia, ha señalado que la comida que se da en la Villa Olímpica, nada más y nada menos, tiene gusanos. No. Gusanos en la comida. Dios mío. Nuevamente, lo que están comiendo, cenando, un momento paren con la comida, porque esto realmente da asco. A veces ya hasta que íbamos tomando gracioso, pero bueno, lo es. Es gracioso, pero hay que imaginarse un contexto de esa manera. Competidor, ¿no? O sea, uno se pregunta si esa es la imagen que Emmanuel Macron le quería demostrar al mundo, ¿no? Un competidor británico aparece con un testimonio bastante lamentable. Gusanos en el alimento. Esto es asqueroso por donde se vea. Asqueroso por donde se vea y que, repito, no es más que la consolidación del fracaso de Francia ante el mundo. Sí, Francia, un país que se jacta precisamente de estar por encima de muchas naciones, ¿no? Y este es el trato terrible que sufren muchos deportistas, pero hay más historias sobre esto, Fabricio. Yo pensaría quizás que por ahí nos encontramos con alguna información de un corte más optimista, pero hay testimonios aún más complejos. Tú me comentabas hace un momento, por ejemplo, el caso de un deportista que había decidido pasar la noche en la calle. Y es algo muy raro, yo no entendía bien la historia. ¿Puedes hablarme un poco de eso, por favor? Porque me dejó perturbado un deportista calificado, incluso un campeón, ¿verdad? Campeón italiano. A ver, que ante el ruido, todos los problemas que es la Vía Olímpica, ha decidido dormir en la calle. O sea, eso lo ve más digno que vivir en la Vía Olímpica. Dios. Imagínense. O sea, por el ruido en la Vía Olímpica. Por el calor y el ruido. Aquí estamos actualizando en todo momento la información, calor y ruido en la Vía Olímpica. Estamos en este lugar donde están todos los atletas. Obviamente un atleta es libre de optar porque hacen otro lugar, pero la gran mayoría está concentrada en la Vía Olímpica, en donde este campeón italiano, campeón, también natación, cabe resaltar, ha decidido dormir en la calle. Hay fotos inclusive. Es vergonzoso. Es vergonzoso. Es vergonzoso por muchas cosas, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Siguen apareciendo estas historias. Yo no recuerdo, Fabricio, no sé si esto tenga que ver con el hecho de que las redes sociales ahora están mucho más, digamos, hoy en día es más común utilizar aplicativos, ingresar a plataformas para poder exponer información,
pero yo no recuerdo una suma de elementos tan bochornosas como lo que está pasando en París. No recuerdo haber escuchado historias como estas en los Juegos Olímpicos de Pekín, por ejemplo, en 2008, por poner un ejemplo puntual. Yo no recuerdo algo como eso. Enzo, de hecho, para añadir, volviendo a la primera historia de PBD, británico, señalaba que la comida en las Olimpiadas de Río en 2016, hasta en Tokio, que bueno, 2020, pero fue en 2021, una comida excelente. O sea, no es cuestión del Comité Olímpico Internacional que da una mala comida, no, es netamente de Francia, del país organizador, o bueno, la ciudad organizadora, que es París. Nuevamente, hace 3 años la comida era excelente para esta persona, que ahora dice que hay gusanos. Entonces, nuevamente, esto, si no es una responsabilidad de Macron, yo no sé qué es. Me vuelvo loco si alguien me dice que no es tema de Macron. Es netamente de Macron, porque para la inauguración, para sonreír, para saludar a la gente, ahí sí, ¿no? Claro. Pero para dar la cara por esto, nada. Macron había sido abuchado en la inauguración, por cierto, un detalle sí, que no debemos dejar pasar. Y después de la inauguración también ha sido muy criticado, ¿no? Hasta Donald Trump se burló de él por la inauguración de los Juegos Olímpicos con muchas polémicas. De hecho, Trump dice que él no vería a Los Ángeles dando una imagen tan patética como la de París. Recordemos que los Juegos Olímpicos que serán en 2028 se desarrollarán en Los Ángeles. Tal vez bajo el mando de Donald Trump, en ese momento Estados Unidos. Insisto, esto tiene que ver con la realidad de cada país también. No es solamente un asunto de descoordinación, de malos, digamos, hábitos de parte de los organizadores. Tiene que ver también con el contexto. Por ejemplo, lo del río Sena. Tú recordarás la información contaminado que provocó mareos y náuseas, y no quería decir la palabra, pero sí, en muchos competidores altamente calificados. Claro, cuando el gobierno francés, también parte de París, había señalado que estaba bien. De hecho, una autoridad se mete en el río Sena, pobre esa persona, ¿no? Para seguir teniendo su humo, para ir teniendo humo acerca, pobre se metió. Y mire, las personas se metieron al río Sena, han terminado con náuseas, vómitos. Nuevamente, a las personas que están almorzando, cenando, discúlpenos, pero es la información y hay que darla. Es así realmente como está viendo el Juegos Olímpicos. Y claro, es hermoso, es bonito, los deportes, nos hemos estado viendo muchas veces, pero lamentablemente esto no escapa del tema político. Todo es política aquí, y esta es política mala política de parte de Emmanuel Macron y todo su gobierno. Es una vergüenza, como dijimos, sobre todo un Macron que tenía la oportunidad, porque hay que reconocerlo, como tú dices, esto también tiene que ver con política, tenía la oportunidad de limpiar un poco su imagen, ¿no? Tan criticada, una derrota abismal en los comicios recientes, ¿no? De la Asamblea, entonces, la Asamblea Nacional. Entonces, y que a las justas, aliándose con la izquierda, entre comillas, francesa, no permitió que Le Pen se llevara el triunfo, ¿no? Pero igual fue una derrota para el bloque Macron, eso está claro. Y esta oportunidad iba a tener, entre otras cosas, o iba a ser, entre otras cosas, un lavado de rostro, ¿no? Se iba a lavar la cara de Emmanuel Macron, bueno, que no sea con agua del río Sena, mejor, porque va a terminar contaminado. Ha sido una vergüenza. Pero, como tú dices, Fabricio, y esto es interesante, porque todo es política, ¿por qué no hablar de lo bueno, de lo positivo? Así es. Uno se pregunta, ¿tendría un deportista de una nación que ha sido bloqueada por la potencia del norte y otros países, parte del bloque occidental, tendría una nación como esta, arrastrada y pisoteada, entre comillas, por el imperio, la posibilidad de formar deportistas de alto nivel, de alta competencia? Pues sí, la historia que vamos a escuchar a continuación de boca de Fabricio es muy interesante y es un orgullo para la patria grande. Por favor, Fabricio, cuéntanos. Sí, es, las cosas bonitas, positivas. En las Olimpiadas, muchos países bloqueados por esta llamada comunidad internacional han logrado medallas y han aplastado a sus rivales occidentales. China, por ejemplo, en los clavados, que de hecho es una necesidad de Estado que hace con el medallero, pero un país sobre todo que ha sido tan pisoteado desde hace más de 6 décadas ya, es Cuba. Cuba que, claro, a ver,
nadie dice nada del río Sena, pero dicen que La Habana es horrible, que las personas no tienen para comer, que las personas están en la calle mendigando. Pero tenemos historias como la de Mijaín López, en lucha greco-romana, que ha logrado un récord insólito. A ver, 5 medallas de oro consecutivas. wow, 5 medallas de oro consecutivas en la lucha greco-romana. cubano, Cubano, nada cubano, menos. así es. Así es. Una noticia buena, excelente, que también, como les digo siempre, es política también, porque nos quieren vender a Cuba como un país atrasado, lo que ellos llaman, ¿no? Tercer mundo. Después lo ves vacacionando en Cuba a todos los europeos, y vemos los resultados de políticas que, es cierto, con limitaciones por el bloqueo, cabe resaltar, Sí, claro. pero que al fin y al cabo trae cosas buenas en los deportes, Sí, netamente buenas, mientras el británico se queja, con justa razón, obviamente, de la comida de gusanos, el cubano gana la quinta medalla de oro consecutiva para su país. Un aplauso para Mijaíl López realmente, a todos los deportistas de la patria grande, que, digamos, están luchando en cada deporte que tengan. Hay que resaltarlos porque tenemos que ver también que estos juegos es muchas veces para resaltar la superioridad de estos europeos, estadounidenses, que claro, antes de todo tienen que primero ver si el río Sena está bien, si pueden comer algo que tenga carne, pero no carne de seres invertebrados, ¿no? no, Dios, no digas ¿No? eso, por favor. Pero Viscosos pero sabrosos. imagínate, ¿no? Horrible. Ya de repente Macron va a decir que esos gusanos son parte del platillo, ¿no? Comen caracoles, de repente también por ahí comen un bicho, ¿no? Pero hay que resaltar realmente Crustáceos, hay que resaltar cómo hace la labor, sobre todo el pueblo cubano, ¿no? Que en deportes ha sido muy bueno en realidad. Eso es algo que podemos destacar, no se olviden ese detalle, ¿no? Como dice Fabricio, una lección al mundo finalmente, un país bloqueado, miren ustedes, un deportista del país bloqueado, sancionado por Washington, le da un mensaje al mundo, ¿sí? Y bueno, vamos a esperar, Fabricio, por más información, más actualidad sobre los Juegos Olímpicos que ya se acaban. Desgraciadamente para Macron ha sido un evento catastrófico. Yo creo que ya quiere que se acabe. Ya, ¿no? Quiere que se acabe. ¿Estará en la clausura Macron? Yo creo que sí, ¿no? Claro, de repente cuando su equipo de fútbol juegue la final, ¿no? El de básquet, si es que de repente juega la final, ahí va a estar para los flashes, ¿no? Claro, de repente, o sea, pero solamente para eso, pero claro, para los nadadores no le interesa, no, para los luchadores no le interesa, ¿no? Claro, el partido de fútbol, donde digamos que se lleva gran parte de los flashes, va a estar ahí de repente, seguramente, ¿no? Ahí en el baje con los de la NBA, de repente va a estar ahí, pero no es el único deporte que está ahí. Y los demás deportistas saben que lo sufren mucho. Sí, obviamente, obviamente, señor Emmanuel Macron, usted, para variar, ha fracasado, fracasó en todo lo que se propuso, sí, obviamente es presidente, sigue en el poder. Por cierto, un presidente a quien nadie lo cuestiona y le dice por qué está tanto tiempo en el cargo, ¿no? Como ocurre en otros países, como ocurre en El Salvador, como ocurre en Venezuela, ocurrió en su momento en Bolivia también. Ahí no hay cuestionamiento en Francia, ¿no? No se habla de caudillaje ahí, no se cuestiona el modelo democrático que tiene Francia, porque es Europa claramente. ¿Qué vendrá en Los Ángeles 2028, Fabricio? Estados Unidos que está en un caos y la inseguridad se desborda. Yo me imagino, Dios mío, esos Juegos Olímpicos del 2028 no terminan sin un tiroteo. Lo digo con todo respeto y siendo franco y realista. Vamos a ver qué nos depara el futuro en ese momento que será también histórico, pero no por cosas positivas. En fin, este es un reporte muy breve que queríamos hacer sobre la situación que se vive en el mundo, la geopolítica también aplicada al deporte, que es fundamental hablar de esto, Fabricio. No sé si quisieras agregar algo, estamos ya cerrando el bloque. Creo que a Macron tiene una medalla, porque fracasar tanto, creo que realmente tienes que esforzarte mucho para fracasar. ¿No? Creo que si alguien intenta 10 veces, al menos una la logrará. Macron, ni eso. Una medalla, no de oro, no de plata, no de bronce, y los invito a decir de qué puede ser la medalla que se debería colgar Emmanuel Macron al fin de estos Juegos Olímpicos. Así es, una medalla que la va a tener seguramente colgada por el resto de sus días Emmanuel Macron. ¿Quién espera que la guerra escale? También hay que decirlo, ¿ah? Espera que la guerra escale, esperemos sus cálculos fallen, sean errados, y el mundo no entre en un momento crítico, porque sí, la OTAN cada vez está más cerca de llevar a Rusia a un conflicto global,
y hablaremos de eso seguramente en más informes. Amigos, mi nombre es Enzo Anchante, este es su servidor, Fabricio Torres. Nos despedimos y nos reencontramos en una próxima oportunidad. No olviden suscribirse a Prensa Alternativa y hacerse miembros. Háganse miembros, unirse, el botón unirse, para que puedan disfrutar de contenido, digamos, exclusivo, ¿no? Es el término, correcto. Nos despedimos, hasta la próxima. Muy bien.